Se hizo el doblaje de esa película de Disney, pero bueno, desde entonces hemos visto muchísimos doblajes que se han hecho en México para toda Latinoamérica. Tenemos esa fortuna de poder hacer esos doblajes aquí y poco a poco llegó también a muchas otras industrias. Si cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor. En las caricaturas también tuvimos, por ejemplo, a Don Gato. ¿Y quién fuera a creer que Don Gato solamente tiene 30 episodios? 30 episodios son los que vimos cientos de veces cuando éramos más chicos, o que todavía los que tuvimos la fortuna de verlo. Pero fue sin duda el doblaje lo que le dio algo muy diferente, algo único a esta serie que pudimos ver durante varios años con solamente 30 episodios. Así que también, si vamos a la siguiente diapositiva, podremos ver, pues seguramente vieron The Hangover, esta película que se convirtió en la comedia norteamericana más exitosa de todos los tiempos, porque cuando se hizo el doblaje al español, con todas las groserías que incluía la película, pero en un español chilango, se volvió en la comedia norteamericana más exitosa de todos los tiempos, precisamente por eso, por el doblaje. Y si vemos en la siguiente diapositiva, también la oportunidad de pues, tener un video en el cual podremos conocer el trabajo de las personas que estarán el día de hoy con nosotros. Así que pues aquí los dejo y comenzaremos entonces con nuestros invitados. Cubierta de hule de mi cuna. Mi nombre es Brooke. Me gustaría ofrecerte mi ayuda. Enséñenme sus secretos y obtendré el mejor perfume de todo el mundo. ¿Me vas a decir qué pasa o tendré que leerte la mente? Acepto tu desafío. ¡Ahora, soldado de piedra! ¡Tú no la apartarás de mí! ¡Te odio! Mutante y orgulloso. Soy la estrella del show, no olvides. ¡Rocket! ¡Vámonos! Ecuestria me necesitará si la princesa Celeste y la princesa Luna no regresan. ¡Es pingüino! Casa y alma. ¡Acompáñame, Ruso! De acuerdo, Sorgarra. ¡Vamos a hervir a esos muggers! Te enseño cómo se alimenta un vampiro de verdad. Ya veo tu feo y moreno rostro en lugar de mi bella imagen. Solo quería agradecerte por enviarnos las pizzas. Fue sensacional. ¡Voy a volverme un héroe! ¡Voy a volverme un héroe! ¿Qué onda, chico? ¡Grandioso! Esto me gusta más. ¡Sácalos de aquí, Dizzy! ¿Qué hace un par de botanas tan tarde en esta colonia? Disculpa, casualmente soy un desalmado asesino. Tú sabes quién soy. Tu buen vecino, el hombre araña. Si no escribes tu nombre en el pastel, ese monstruo se va a comer todos. ¡Tus padres están muertos! ¡No tienes familia! También nos acompaña uno de los productores del videojuego directamente desde Montreal, desde Canadá, de Ubisoft. Por favor, pásenle el micrófono, por favor, para que se presente, por favor. Hola, ahora sí. Muchísimo gusto a todos. Olivier Gauthier, gerente de producción, trabajo por la marca Far Cry 4 y me da muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Desde Montreal habla un excelente español porque está casado con una mexicana, como hizo una gran elección. Pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría que cada uno se presentara, que cada uno nos contara un poco de lo que han hecho y obviamente eventualmente platicaremos de qué tan diferente es hacer el doblaje o qué tan común para ellos podría ser hacer el doblaje de un videojuego. Así que por favor, comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Prieto, yo soy Stewie en Padre de Familia. También he hecho a Leonardo en la nueva caricatura de las Tortugas Ninja. Y bueno,
es que hablar acerca del doblaje de videojuegos en comparación del doblaje normal, todos vamos a estar de acuerdo en lo mismo, es que estamos acostumbrados nosotros a trabajar con la imagen y nosotros nos vamos basando en ello, y a la hora de que nosotros estamos grabando lo que son los videojuegos solamente tenemos el audio y literal tenemos que imaginar qué es lo que están haciendo los personajes en ese momento. Eso. Yo soy Carla Castañeda. Grabo a Twilight Sparkle en My Little Pony, a Mystique de los X-Men, a Tamina del Príncipe de Persia, bueno, ahora que ya salió a Milo de Scorpio, de los Caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario. Y empecé muy... Ha sido un viaje increíble ir viendo cómo va evolucionando el medio en el que yo crecí, y ahora tener la oportunidad de grabar cosas nuevas ha sido un viaje maravilloso. Ya les platicaremos de todo, pero alguien muy importante se tiene que presentar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Lee y pues bueno, algunos me conocen como... Sí, como el moped más divertido, como Gonzo y... como el animal también. Muchas gracias. A veces soy el rey Carlos V, niños de México. Perdí mi corona y necesito su ayuda para encontrarla. Dentro de los empaques de Carlos V tú puedes encontrar mi corona. Carlos V. Otras veces soy el gran Kaiosama de Dragon Ball Z. La batalla de los dioses. Cabezas huecas. Oye, Goku, ¿dónde estás? Estoy esperando a Goku. ¿Tú no lo has visto por ahí? Sí, lo he visto por ahí. Ah, sí, lo he visto, es su papá. Le mandamos un saludo a Goku. Bueno, pues como estamos aquí todos reunidos, estamos muy contentos. Es una gran cantidad de personajes, una gran cantidad de animaciones, pero como decía aquí mi compañero, es muy diferente el doblaje de personajes en imagen al doblaje de juegos. El doblaje de juegos, pues solamente contamos con una pantalla, con las gráficas de la voz. Entonces, cuando empezamos a hacer el doblaje, primeramente escuchamos un ensayo de cómo viene originalmente, ya sea en inglés o en algún otro idioma. Entonces lo visualizamos, medimos el tiempo y entonces es como en la siguiente vuelta de grabación hacemos nuestro personaje. Yo aquí para esta empresa ahorita estamos, ustedes pueden ver en el stand del juego Skylander. Ahí tuve la oportunidad de hacer un personaje que se llama Goldberg. Goldberg es un personaje que habla así. A Goldberg le gustan los refrescos y las sodas, que es lo mismo, pero tiene un problema muy grande porque toma mucho refresco y eso hace que tenga muchos gases que le salen por todos lados. Perdón, bueno, aquí les dejo a otro compañero. Muchas gracias. Hola, bueno, yo soy Ricardo Méndez. Yo fui Edward Cullen en Crepúsculo, en Luna Nueva. También he hecho muchos vampiros, entre ellos Edward Norton en True Blood. Y bueno, actualmente en la caricatura de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sexualice Astral y personajes del estado, y también hice al Oso Team en el show de Cleveland. Y bueno, trabajando como actor y director en videojuegos, complementando un poco más lo que ya se ha venido diciendo sobre la dificultad que es. Yo le he llevado un poco más al extremo al haber dirigido un videojuego en donde ni siquiera teníamos referencia de voz, no teníamos guías ni nada, y bueno, también es algo distinto, pero es una plataforma distinta de videojuegos, no como los de consolas, sino estos son los que son por internet, los famosos MOBA, que son los Multiplayer Online Battle Arena. Yo dirigí Smite,
Y bueno, también son varias experiencias las que hay. Y bueno, y actualmente, razón por la que estoy acá, es que soy Arnaud Dorian en el próximo lanzamiento de Assassin's Creed Unity. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Vega y yo hago la voz de Jeremy en Phineas y Ferb. Hola, ¿qué ¿La han visto por ahí? Creo que estaba persiguiendo a sus hermanos. Y pues yo llevo 14 años trabajando en el doblaje de voz desde que tenía 6 años. Y trabajar en videojuegos es una experiencia muy padre. Yo siempre quise trabajar en esto. Y pues sí, como dicen mis compañeros, es muy diferente, ¿no? Porque no tenemos referencia visual y tienes que jugar mucho con la imaginación y con lo que escuchas en la referencia del audio original. Y me emociona mucho trabajar en estos dos proyectos porque pues soy fan de Assassin's Creed, todos los juegos me gustan. Y pues estoy muy orgulloso de trabajar con estas personas que son mis amigos y mis compañeros de toda la vida. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sebastián Yapur. Llevo aproximadamente 15 años en la carrera del doblaje. Le he prestado mi voz a muchos personajes, desde clásicos como el Pato Lucas, por ejemplo. ¡Vaya! ¡Son despreciables! ¡Qué bueno que ya no está de moda tirarle a los patos como esos videojuegos tan antiguos! O, por ejemplo, prestarle la voz a Kiko en las caricaturas. ¡Ay, sí! Tú muy bueno jugando a los videojuegos. Nada más que el pobre de Chavo del 8 no puede porque su muerto ya y algunos diferentes personajes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo el payaso Krusty. Espero que luego de la conferencia vayan a comer unas Krusty hamburguesas. Bueno, muchísimos personajes hasta que afortunadamente llega a mi carrera la posibilidad de empezar a hacer videojuegos. No fue el primero, pero sí el más importante, Marcus Phoenix, y en Gears of War, un personaje muy querido primero porque a los fans realmente agradecieron mucho la posibilidad de que hubiera un doblaje de videojuegos en español latinoamericano. Antes de eso, ustedes recuerdan que eran en español de España o en inglés con subtítulos, y bueno, dada la complejidad que tienen cada vez los videojuegos, donde hay que usar los 5 dedos de cada mano, los de los pies, la lengua, tienes mapas, tienes radares, encima estar leyendo los subtítulos, para los que no hablamos el inglés al 100%, pues a lo mejor era un poquito complicado. Y la gente, bueno, en mi caso particular, yo creo que lo que más lindo que me ha aportado los videojuegos y el personaje de Marcus, entre muchos otros, es la posibilidad de estar en contacto con fans muy dedicados y con mucha retroalimentación, como son los gamers, ¿no? Son fans de hueso colorado, muy prendidos en la tecnología y que todo el tiempo nos están dando su opinión, se están acercando a nosotros. Entonces, la verdad que para nosotros es pero muy lindo poder trabajar de esa manera. Y bueno, en mi caso particular, pues yo no soy tan nacido jugador de videojuegos, entonces a mí me costó mucho poder ir moldeando el carácter de Marcus Phoenix a lo largo de toda la saga. Pero bueno, yo creo que eso se hace muy fácil cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con equipos de gente muy competentes. Y bueno, yo tuve la suerte de trabajar con un gran director como es Luis Daniel, y eso ayuda mucho, porque un inconveniente que hay a veces en los videojuegos es que hay demasiada confidencialidad, ¿no? Las compañías ni siquiera nos cuentan la historia del videojuego antes de que podamos empezar a hacerlo. Entonces, muchas veces al principio es un poquito a ciegas, pero bueno, uno con el tiempo aprende a pensar como su propio personaje, ¿no? ¡Qué detalle! Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Daniel Ramírez, soy el director artístico del doblaje de voz de Assassin's Creed, de Gears of War, de Halo 3. Ojalá les haya gustado y les siga gustando para que sigamos doblando los juegos al español. Entonces, bueno, también últimamente he hecho la voz de Miguel Ángel en la película de las Tortugas Ninja. Hago la voz de Toya Kinomoto en Sakura Card Captors, Ed en Ed, Eddie Eddie,
y bueno, muchos más. Entonces, pues trabajar en esto, yo soy jugador desde el Atari, entonces he estado creciendo con todo esto y el empezar a trabajar en videojuegos es algo que realmente me apasiona, me encanta. Es algo muy difícil porque finalmente tenemos que sacar nuestro lado sensible para poder escuchar qué es lo que está transmitiendo solamente la voz del personaje, porque no tenemos imagen. Entonces, si la voz se escucha triste, pues tenemos que hacerlo triste, porque es la única referencia que tenemos. Muchas veces, incluso el mismo libreto no trae una referencia de cómo está el personaje, de si está sufriendo. Entonces, alguna reacción no sabemos. Una vez hicimos una escena muy chistosa en un juego que parecían reacciones de jadeo. Entonces, el personaje femenino estaba todo el tiempo... Entonces, yo le explicaba a la actriz, el personaje está corriendo por la montaña. Y no, cuando lo vimos era una escena no apta para menores, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos la referencia, pero bueno, ojalá les siga gustando el doblaje, el trabajo de todos mis compañeros, y bueno, eso es primordial para que más gente se siga acercando a nosotros y ustedes puedan gozar de un producto no solamente doblado al latinoamericano, al español, sino que sea de muy buena calidad, porque eso es lo menos que ustedes se merecen. Gracias. Me gustaría preguntarte también, ¿cómo es que Ubisoft ahora nos entrega este doblaje en estos dos títulos específicamente? ¿Y qué tan importante es tener este español latinoamericano para, obviamente, toda la región? Bueno, para todo México y Latinoamérica, ¿no? Hace muchísimos años que los animamos. Y primero, bueno, los quiero agradecer a toda la gente que está aquí sentada a mi lado, que hicieron un trabajo increíble. Yo hoy tengo la chance de escucharlo y la verdad, bueno, sin ellos, o sea, es un trabajo muy duro, ¿no? No es un trabajo fácil y sencillo, al contrario. Nosotros lo vemos de otra perspectiva, ¿no? En el equipo de producción durante el desarrollo de un videojuego. Entonces, no tan solo para mi proyecto que es Far Cry 4, sino también para todo Ubisoft, también para las otras empresas, ¿no? Sin el eso no se puede. Entonces los quiero agradecer a todos porque sí merecían un doblaje en español mexicano, pero un doblaje de calidad, y sin ustedes, sin el público, todo eso no se podría. Entonces los quiero agradecer a toda la gente que nos están escuchando y sí merecen un buen doblaje de calidad y hicieron un trabajo increíble. Entonces sí era muy importante porque el público se lo merecía mucho. Y nos queda claro que de ahora en adelante, al menos los juegos de Ubisoft seguramente tendrán este doblaje en español hecho en México. Entonces, eso se agradece muchísimo. Entonces, creo que poco a poco también la industria y los consumidores, todos los gamers, han obligado y han puesto el dedo en el renglón y dicho, queremos nuestros juegos en español. Y qué mejor que tener a este talento brutal, ¿no? Que tiene muchísimas cosas previas, ¿no? Muchísima experiencia, y que ahora lo vamos a poder encontrar en Far Cry 4 y Assassin's Creed, ¿no? Entonces, creo que es algo de lo cual podemos presumir en México. Y también me gustaría preguntarle, a quien quiera que contestarlo, es, de repente, los guiones, ya platicaban que pues bueno, no hay el soporte de la imagen y todo esto, pero son muy grandes. Creo que son tal vez o sea, muchísimo más grandes tal vez en un videojuego que en una película o que en una serie de televisión, ¿no? Entonces se vuelve una prueba de resistencia, ¿no? Sí, puede ser un poco complicado. Sí, es bastante complicado porque no solamente tienes que... el juego tiene una historia, lleva cierta continuidad, pero de repente, bueno, el jugador puede tener varias opciones a seguir. Entonces tenemos que estar grabando cada una de esas opciones. No es que sea una historia lineal, sino hay que grabar todas las posibilidades. Entonces sí, cuando empezamos a trabajar con esos libretos, de hecho son libretos enormes, de cantidad estúpida de personajes. De hecho, se traba la máquina. Cuando estamos abriendo el libreto, es tan pesado que se bloquea durante unos segundos. Y es un simple libreto hecho en Word o en Excel, que son programas que realmente jalan muy poca memoria, pero son tan grandes que, como dice Ricardo, se traba. Y entonces tenemos que estar esperando fácil unos 3-5 minutos
en lo que termina de abrir el libreto para poder empezar a grabar. Sí, las sesiones de grabación tienden a ser muy largas porque, bueno, sobre todo les cuento la experiencia que tuve con un juego que se llama Pets, en donde pues, son perros, uno tiene que entrenarlos y pues los perros hablan y pues tuve la oportunidad de grabar uno de esos perros y la cuestión es que estuve 2 días en el estudio grabando al perro porque teníamos que grabar todas las opciones. Tengo hambre, estoy cansado, ya no quiero jugar, ese truco no me lo sé, qué bueno que ya me enseñaste el truco. Todas las posibles variaciones que pudiera tener el personaje se tuvieron que grabar. Y algo que les puedo comentar sobre Assassin's Creed es que el guión muchas veces era más grande para los personajes más pequeños que inclusive lo que a mí me ha tocado grabar todavía de Arnaud. Diego, creo que puedes comentar de eso, ¿no? Sí, es chistoso porque... Hola. ¿Ahí me oyen? Okay. Esa es mi voz, perdón. Es gracioso porque los personajes, como el vendedor de la tienda, como la mamá que está regañando a la niña, o los dos compadres que están discutiendo sobre qué papas les gustan más, tienen 6 horas de grabación. Entonces, tienen 6 horas de grabación, ¿por qué? Porque no es solamente la historia lineal y solamente tiene un cinemático el juego, sino que cada vez que el personaje pasa por ahí, el personaje tiene que decir un diálogo diferente para que no se vuelva monótono el juego. Entonces, cada vez que uno pasa por ahí, el personaje está diciendo un diálogo. Y luego vuelves a pasar y está diciendo otro diálogo. Y vuelves a pasar y está diciendo otro diálogo. Entonces son sesiones de 6 horas sin parar de diálogos y diálogos y diálogos. Y algunas veces tienen más diálogos que los mismos protagonistas, que ya tienen sus diálogos completamente establecidos, ¿no? Ya es una historia lineal con ellos. Los personajes secundarios pueden tener muchísimo. Mira que eso es muy cierto y eso, bueno, lo pudimos comprobar perfectamente bien en Far Cry. El personaje principal, el que maneja el jugador, que es AJ Gale, realmente fueron, en total habrán sido unas 6 horas continuas de grabación. Sin embargo, todos los demás personajes llegamos a tener sesiones de grabación de 10 horas continuas con una sola persona. Entonces, digo, eso es muy cierto porque es una y otra opción y otra. Uno de ellos fuiste tú, Abraham, no lo podrás negar de todo lo que sucedió. Sí, eran horas y horas de estar diciendo frasecitas todo el tiempo y darles la intención correcta, ¿no? O sea, si está en acción tiene que ser proyectado y si son 2000 líneas que son proyectadas, pues te acabas la voz pero lo terminas en ese momento porque tenemos límites de tiempo muy pequeños y sí es muy cansado. Sí había veces que sí terminábamos de noche y empezando temprano en la mañana. Y no solo es que una sesión pueda ser muy larga. Por ejemplo, la sesión de cuando grabé a Harley Quinn no fue tan larga, pero grabar a una Harley Quinn enloquecida, gritando o enojada, era cansadísimo de mantener. Fueron 2 o 3 horas cansadas de mantener porque todo el tiempo estaba enloquecida. Y era un personaje súper complicado, era bien complejo que no se te cayera nunca, que no te cansaras. No solo los personajes muy largos, sino los personajes muy complejos. Es algo complicado, es cansado a veces. Y aparte de eso, otra cosa que demanda muchísimo es lo que le llamamos las reacciones, es decir, todo aquello que se hace pero que no es necesariamente diálogo. Entonces, en algunos juegos, como puede ser Gears, juegos de guerra que involucran combate, que involucran todo ese tipo de situaciones, aparte de lo que hablamos, viene una cantidad de gritos y de reacciones, de que te apuñalan, de que te dan un tiro, y eso requiere muchísimo desgaste de la garganta porque para darle credibilidad a eso, pues uno no puede ahorrarlo, o sea, es un grito que te están matando y pues realmente tiene que sonar como que te están matando, ¿no? Entonces, eso también demanda mucho y en mi caso, bueno, para grabar son sesiones de a veces 2 o 3 días y entonces a lo que uno recurre es tratar de dejar todos esos gritos y guamazos y ese tipo de cosas para el último, porque la única opción pues es descansarte la garganta después de eso, porque si no se puede mezquinar, ¿no?
Y me gustaría preguntarles también, bueno, ustedes han hecho estas grandes voces de pues, muchos personajes también, pues muy conocidos por todos nosotros, y de repente no les pasa que así de, a ver, ándale, haz la voz de tal, ay, ándale, hazle otra vez, no sé, Sebastián Gerler, por ahí, ¿qué les pasa, no les pasa? Acá, que salga Animal, que salga Gonzo, qué barbaridad. Es que realmente tienen razón, ¿no? Y como dice Sebastián, hay voces que son muy cansadas, hay voces que son muy difíciles y te dicen, hazme esta voz, mándame un saludo, ¿no? Por ejemplo, el caso de este personaje, el pingüino de Batman, es difícil. Me acuerdo que tuvimos que doblar esa película en varias sesiones, ¿no? Porque es su voz así de, hola, mi nombre es Oswald Cobblepot. Pero mis padres me tiraron a la alcantarilla como si hubieran hecho excremento. Pero voy a vengarme de ellos. Entonces su voz es un poco difícil, ¿no? Son raras. Hay voces que también son que hablan poquito en las películas, pero que sin embargo son significativas como teléfono, casa, regresar. Hay que ser bueno, ser bueno. Y tiene uno pues que tratar de imitar las voces. Realmente el personaje ya está hecho. Lo único que tiene que hacer uno pues es la versión en español. Y pues sí, cuando son muy largos los guiones, es muy desgastante, ¿no? A mí me gustan mucho estos personajes difíciles, que son un reto. Y hay amigos, por ejemplo, aquí está Luis Daniel, con quien he hecho cosas de comedia. He doblado a Ryan Reynolds en La Propuesta, me gustan las cosas graciosas, como a Brendan Fraser, a Charlie Sheen, a Adam Sandler en sus películas, ¿no? Tuvimos una película que 2 semanas que se llamó Locos de Ira, de Anger Management. ¿Se acuerdan de ella? Que siente así mucha ira y tiene que decir Gus Brava. Y si eso no funciona, pues canta I feel pretty, yes so pretty, I'm so pretty, I'm laughing and gay. Bueno, este es un negocio, este es un trabajo, una profesión en la que te tienes que divertir, tienes que disfrutarlo, tienes que gozarlo en todo momento para que te quede un trabajo bien hecho, un trabajo con calidad, un trabajo que los demás vean, escuchen y digan, qué bonito se oye. No por algo, ya son muchos años que México sigue siendo líder en el doblaje. Yo tengo 40 años en el doblaje. Yo entré a los 14 años de edad. Entré yo de forma accidental, como muchos de mis compañeros lo saben. Yo iba en el taller de estructuras metálicas de la secundaria, me dejaron un trabajo de doblar unos tubos, vi la sección amarilla, doblaje, busqué doblaje de tubos, pero encontré doblaje de voces, no encontré doblaje de tubos. Hablé por teléfono y les pregunté si podía ir a ver. Entonces conocí este maravilloso oficio, este arte. Cuando llegué, ahora actualmente, tanto en los videojuegos como en los se utiliza un monitor, se utiliza un disco duro, una computadora, pero en aquel tiempo era cinta de cine de 16 milímetros, se grababa en cinta magnética que se cortaba con una navaja. Entonces todos los actores estábamos en un atril para hacer un doblaje de una película. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, ya podemos grabar para cada uno en un track su personaje. Entonces, por un lado hemos evolucionado y por otro lado, pues sí añoramos la forma del doblaje. Pero finalmente, como les comento, seguimos estando a la vanguardia del doblaje en México. Es un doblaje muy bien hecho que es aceptado por muchos países
y esperemos por más tiempo seguir haciendo este bello arte, este bello oficio que nos encanta. Muchas gracias.